Hoy vamos al capítulo 19 y ya mismito lo vamos a leer, pero quiero que usted sepa que vivimos en un mundo donde la victoria se mide por la fuerza, se mide por el poder, se mide por el éxito. Sin embargo, el Evangelio no se muestra, o mejor dicho, nos muestra que la mayor victoria de todas, la muerte de la muerte, se logra a través de la humildad, el silencio y el sufrimiento. En el pasaje bíblico que vamos a considerar hoy, Jesús está en manos de Pilato, aparentemente derrotado, pero en realidad Él está ejecutando al dedillo el plan redentor de Dios con un poder incomparable, también soberano. Jesús triunfa. Amén. Le invito a que se ponga de pie otro momentito, si usted puede. Vamos a leer algunos de los versículos que vamos a cubrir hoy, pero vamos a ir verso por verso. Vamos a leer del versículo 12 hasta el 16. Y dice así, en el nombre del Señor: como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. He de crucificar a su rey, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Oremos. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de poder escuchar tu palabra predicada. Nos humillamos ante ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Pero Espíritu Santo, si tú nos abres el entendimiento, vamos a poder comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Háblanos a través de esta palabra, que la podamos comprender, aplicarla primeramente a nosotros, pero siempre estar listos para compartirla con otras personas durante la semana. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asiento. El título que le hemos puesto a lo que vamos a compartir en esta mañana es Una victoria inesperada. ¿Y por qué es una victoria inesperada? Porque todo lo que vamos a cubrir hoy aparenta como que Jesús está siendo derrotado. Pero aquellos que hemos entendido lo que hizo Jesús, lo que ordenó el Padre para que Jesús hiciera, sabemos que era todo parte de un plan bien calculado. Amén. Mi idea central es que Jesús triunfa. Usualmente tengo una idea central más larga, pero la idea central es que Jesús triunfa, aún en medio de este momento que parece oscuro, parece difícil, muy cruel. Todavía Jesús triunfa. Y si usted está aquí por primera vez, quizás le dieron un boletín, ahí puede ir llenando los blancos si usted desea. Antes de proceder, quiero que usted sepa que el Evangelio de Juan tiene un propósito primordial. Tenemos en nuestra Biblia 4 evangelios. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan es muy distinto. Y en el capítulo 20 de Juan, que vamos a llegar ahí en una semana, en los versículos 30 y 31, Juan establece cuál es el propósito de su evangelio.
Y dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito primordial por el cual Juan, el apóstol Juan, escribe su evangelio. Y lo he mencionado a través de los meses, pero quiero que usted tenga eso bien al frente, bien al tanto. Mi primer punto de esta mañana es: no confundas su humildad por una debilidad. Lo repito, no confundas su humildad por una debilidad. Pilato tiene frente a él, lo tiene a Jesús, y está muy claro que Jesús es inocente. Es más, se lo dice continuamente a los líderes judíos: no encuentro culpa en esta persona. Lo vimos incluso en el capítulo anterior, que Pilato dice: no encuentro culpa en este hombre. Sin embargo, hay unas presiones políticas muy fuertes que lo llevan a tomar una decisión aún en contra de su lógica y aún su conciencia. Y vemos a un hombre que lucha con un dilema que, si somos sinceros y honestos, también nosotros luchamos con ella. ¿Hago lo que debo hacer o hago lo que otra gente desea que yo haga? Y así se encontraba Pilato. Y si usted tiene su Biblia, vamos a ir verso por verso. Primer verso del capítulo 19 dice: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y por ende tenemos que entender que no fue él quien lo azotó, sino lo envió a ser azotado. Versículo 2 dice: y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos. Y luego le daban bofetadas. Cuando leemos un entonces en la Biblia, hay que acordarse que es porque hay algo que sucedió antes, ¿no? Pilato en Juan 18:38 acababa de decir: yo no encuentro ningún delito en él. Pero con todo eso, ¿qué pasa? Lo envía a castigar. Si usted está en la corte aquí y declaran a alguien inocente, pero aún entonces con declararlo inocente vienen y lo castigan, ¿hace lógica? ¿Es justo? No. Aquí no hay lógica. Aquí lo que hay es maldad, pero también hay un plan en todo esto. ¿Están conmigo? Jesús es azotado. Jesús es ridiculizado. Jesús es humillado por los soldados romanos. Juan no va en tanto detalle, no entra en tanto detalle como lo hace Mateo o los otros evangelios. Y yo no voy a ir allá porque nos tardaríamos mucho, ¿no? Pero usted sí sabe que Jesús fue azotado. Y de acuerdo a los otros evangelios, fue azotado en 2 ocasiones. Juan solamente menciona una aquí, porque también en los otros evangelios sabemos que Pilato envía a Jesús ¿a quién? A Herodes. Y Herodes no le encuentra culpa y lo regresa a Pilato. Juan no toca ese tema porque Juan tiene prisa en llegar hasta el final. Él ha dado otros detalles. Y mis amados, lo visten como un rey de burla, con una corona de espinas. Como diría mi suegra, ¿en qué cabeza cabe una corona de espinas? Es simplemente de burla, para mofarse. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de que Pilato le dice a Jesús: tú eres el rey de los judíos. ¿Okay? Y Jesús le dice: ¿lo estás diciendo por tu propia cuenta o alguien te dijo eso? ¿Okay? Porque ya era la broma. Ahí viene el que se cree que es el rey de los judíos. Por supuesto,
Ellos no tenían idea de que estaban hablando del Rey de los cielos, el Rey del universo. En su inocencia, en su ignorancia, se burlaban de Jesús. Le pusieron un vestido con púrpura. Esa era la manera que los reyes se vestían, con un vestido color púrpura, pero se lo pusieron encima luego de azotarlo, ¿ok? Y no depende si usted cree que lo azotaron fuertemente o no, ¿ok? Si usted tiene una herida y le ponen algo encima, le va a doler, ¿no? Y se lo pusieron encima. Otro evangelio dicen que le dieron como una vara para sostener. Hacerlo como si fuera un rey, pero era todo una mofa, todo era una burla. Y le dijeron, salve rey de los judíos. E inmediatamente, ¿qué hicieron? Lo bofetearon. Isaías profetizó, capítulo 50, versículo 6, lo siguiente. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El profeta Isaías ya estaba viendo lo que iba a sufrir Jesús. Sí era un sufrimiento físico, porque sí, fue azotado fuertemente. Pero hay un aspecto aquí psicológico, emocional, que a veces no le prestamos atención. Aún Jesús, siendo Dios, era humano y padeció todo lo mismo que hubiéramos padecido nosotros. A nadie le gusta ser ridiculizado. A nadie le entretiene, se deleita en que le digan unas cosas que se mofen de usted, ¿no? Quizás algunos de ustedes aquí, cuando estuvieron en la escuela, sufrió de bullying. ¿Sabe lo que es bullying? ¿Okay? Que venga otra persona con más poder, más fuerza, más alto a molestar, a fustigar. Y a veces puede ser físico, pero a veces puede ser verbal, oralmente, ¿no? Eso le hicieron a nuestro Señor y Salvador. Que nunca se nos olvide eso. Versículo 4 dice, Pilato salió otra vez y le dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Otra vez vuelve a enfatizar que no encuentra culpa. Y versículo 5 dice, y cuando Jesús salió fuera llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Versículo 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Otra vez reafirma que no encuentra delito en él. Pilato sale otra vez para declarar que va a traer a Jesús afuera, pero que él entiende firmemente que Jesús es inocente. Es casi como si Pilato pensara que si les demuestro que he castigado a Jesús, tal vez me van a pedir, ok, eso es suficiente, estamos bien, ya déjalo ir. Pero cuando sacan a Jesús para que lo vean, de seguro la multitud se habrá asombrado. ¿Okay? No tanto por las marcas, las heridas de su castigo, que fue cruel, fue inhumano, pero más se asombraron por su postura. Jesús no se está quejando. Jesús está de pie con todo poder, con toda dignidad y con toda majestad. A pesar de haber sido azotado recientemente y haber sido también burlado, mofado. Pero más asombroso aún es cómo a los líderes judíos no les importa verlo totalmente flagelado. Es peor de lo que uno se pudiera imaginar.
eran tan insensibles, estaban tan compenetrados en su maldad, que gritan a toda voz: crucifícalo, no es suficiente que lo castigaste, lo queremos muerto. Básicamente, cuando dice crucifícalo, crucifícalo, es que no tengas duda, lo queremos muerto. Entonces Pilato, con tono frustrado pero firme, les dice: ustedes crucifíquenlo, porque yo no le encuentro delito. Pilato sabía que ellos no podían crucificar a Jesús. Él lo sabía muy bien. Era en contra de la ley. Pero lo dijo como para demostrar su deseo de escapar de su responsabilidad de juzgar. A él le tocaba juzgar. Versículos 7 y 8 dicen: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Semana pasada les dije que Pilato era un hombre secular. ¿Okay? Ahora, quiero que usted sepa, los romanos no era que no fueran religiosos, es que se mezclaban cualquier creencia, creían de todo y creían nada. ¿Okay? Hasta este momento, cuando llevaron a Jesús al Sanedrín, el cargo era de que él se había declarado Hijo de Dios. Pero cuando se lo llevan a Pilato, no usan ese cargo porque era un cargo religioso. ¿Qué le dicen? Se ha declarado el rey. El más político, ¿no? Porque ellos sabían que si venían y le decían a Pilato: mira, se ha declarado Hijo de Dios, Pilato va a decir: ¿qué me importa a mí? Sigan a ustedes allá, asegúrense de pagar impuestos y yo estoy tranquilo aquí. Pero cuando ahora le van a revelar que mira, porque ahí ahora le están diciendo: nuestra ley dice que él debe morir porque pretendió ser Hijo de Dios. Y ahora Pilato de momento se atemoriza porque, esto no es tan político. Hay algo espiritual aquí. Hasta ese momento él no lo había visto. Se atemoriza, no entiende, pero se atemoriza porque dice: espérate, yo estoy haciendo algo aquí que es mucho más profundo. En otro de los evangelios le dice la esposa: tuve un sueño, tuve un sueño con ese hombre, déjalo quieto. Pero por supuesto ya sabemos que Pilato no hace caso. Desde una perspectiva humana, Jesús parece débil, sin poder y sin defensa. Pero esta humildad, por favor, tenga claro, no es debilidad. Es la expresión más profunda de su amor y obediencia al Padre en nuestro favor. Amén. Muchas veces menospreciamos la humildad. Pensamos que ser fuerte es levantar la voz, defenderse, no dejarse humillar. Eso es. Pero Jesús con toda autoridad se humilla. Y en esa humildad está el verdadero poder. Lo vuelvo a decir para que le llegue. Mis amados, pensamos que ser fuerte es levantar la voz, defenderse, no dejarse humillar, pero Jesús con toda autoridad se humilla. Y en esa humildad está el verdadero poder. No sé cuántos de ustedes han visto un roble. El roble tiene una característica, que ante la tormenta se inclina. Se inclina. No se rompe porque se humilla. Pasa la tormenta y ¿qué hace? Está de vuelta. Asimismo, Jesús, al inclinarse, sostiene todo el plan de salvación con su humildad. ¿Qué podemos aprender de eso? Mucho.
Dice la palabra que debemos ser como Jesús. Una de las cosas que podemos trabajar y pedirle al Señor que nos ayude es ser humilde como Jesús. Amén. Punto número 2 en esta mañana: no confunda su silencio por una falla. Versículo 9 dice: entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Acuérdense, eso fue luego que se entera que le están diciendo que es hijo de Dios. Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y esta es la parte que más me encanta. Jesús entonces decide responder: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Uf. Pilato se inquieta al ver que Jesús no se defiende. Es más, le molesta que se quede callado. Pero Jesús guarda silencio no porque esté derrotado, sino porque sabe muy bien quién tiene el control, y es Él. Porque Él es Dios. Él nos necesita justificarse. Hay un versículo también en Isaías capítulo 53, versículo 7, dice: como fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Él estaba bajo control, él tenía todo bajo control. Cuando él no tenía que hablar, él no hablaba. No le importaba si Pilato estaba bravo o no, se quedaba callado. Pero cuando habló la necedad de que si tenía autoridad, ¿qué hizo Jesús? Mi hijo, tú no tienes autoridad. La autoridad que tú tienes te la dio papá. ¿Ok? Te la dio, ¿sabes? Vino de arriba. Pero hay algo curioso ahí. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿A quién se está refiriendo él? Bueno, sutilmente él está mencionando a Judas, ¿no? ¿Okay? Sutilmente. En lugar de defenderse, Jesús revela la autoridad suprema de Dios, incluso sobre Pilato. Cuando Pilato le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y para crucificarte? Jesús le contesta firmemente, sin lugar a duda: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera sido dada desde arriba. A veces pensamos que cuando Dios guarda silencio es porque no está actuando. ¿A alguno le ha pasado que usted ora? ¿Será que me está escuchando? Siempre nos escucha. Algo que mi papá me enseñó y lo leyó, supongo, en un libro. Toda oración Dios la escucha. ¿Sí? Ahora, Él decide contestarla de la manera que Él quiere contestarla. ¿Sí? Y a veces está en silencios. En silencio, ¿y qué hacemos nosotros? Desesperarnos. Porque quisiéramos por lo menos un sí o un no. Pero si se queda callado, nos desesperamos. Y la otra que nos desespera es que diga: luego te aviso. Mis niños no les gusta cuando yo les digo maybe, tal vez, quizá, porque quieren escuchar un sí o un no. Mis amados, en realidad el silencio de Dios nunca es señal de ausencia. Cuando Jesús guarda silencio es sencillamente porque está cumpliendo el plan eterno de redención. Él no hace nada por casualidad. Todo lo que Él hace tiene propósito. Amén. Es como un maestro durante un examen. ¿Cuántos se acuerdan? Un maestro en un examen
distribuye los exámenes. ¿Y qué hace el maestro? Bueno, yo fui maestro. Yo solía caminar por el salón para mirar, asegurarme que no se estuvieran copiando. En Puerto Rico hay algo que se llama un bate. Un bate, no sé si lo dicen así en otros países, pero quizás un papelito o la palma llena de contestaciones y de momento haces así y ahora no entiendes nada de lo que escribiste, ¿no? Pero el profesor está en silencio, caminando, no habla, pero está presente. El silencio no significa que no esté en control. Amén. Si Dios está en silencio, Él no deja de tener control sobre nuestras vidas. Y punto número 3 esta mañana, no confunda su castigo por una derrota. Versículos 12 al 13 dicen, como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado y en hebreo Gabata. Es muy obvio que Pilato realmente deseaba soltar a Jesús. Ya quería salirse de ese problema. Pero sus ambiciones políticas sobrepasaron su anhelo de dejar ir a Jesús. Cuando lo amenazan insinuando que si lo dejan ir, él se opone a César. Es cuando decide sentarse sobre el tribunal a hacer su juicio. Miren, a veces nosotros sabemos lo que es correcto, pero por caer bien con otra gente, los políticos, hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. ¿Por qué? Porque siempre se quieren acomodar, siempre están pensando en votos, constantemente. Acaban de ganar una elección y ya están pensando en la próxima elección. Porque es lo que le importa a ellos. Realmente, creo que es injusto que yo diga que todos, pero muchos de ellos. ¿Okay? Lo que les interesa es la posición. Algunos dijeron sí. Pilato, cuando escucha que le dicen, este no es amigo de César y todo el que se hace rey se opone a César, está viendo la dimensión política a todo esto y calculando, espérate, esto no me va a salir bien. Pues déjame sentarme en el tribunal y de una vez ya voy a hacer juicio aquí. Versículo 14 dice, y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Cada vez que Pilato decía, rey de los judíos, aquí está su rey, ¿usted cree que lo estaba haciendo de verdad? Honestamente, no. Era mofa, era burlándose. Pero no tan solo se estaba burlando de Jesús. ¿A quiénes estaba burlándose también? ¿De quién? De los judíos. Porque él sabía que les molestaba. Él sabía que era una espina cada vez que lo decía. Es obvio que Pilato estaba abrumado y de seguro cansado. Pero no deja de ser sarcástico. En la mayoría de las veces, él ha presentado a Jesús como el rey de los judíos, sabiendo que no les gusta. Y lo hace para molestar. Versículo 15. Fuera, fuera, crucifícalo. Gritaron ellos. Y lo más seguro no eran tan solo los líderes judíos o sacerdotes, sino toda la multitud. Y él dice, he de crucificar a su rey. Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Una de las cosas más irónicas de todo este pasaje que hemos leído
Es cuando los sacerdotes que odiaban tanto a los romanos dijeron con tanta fuerza, con tanta ímpetu, no tenemos más rey que a César. Cualquiera los hubiera visto y hubieran dicho, wow, qué lealtad le tienen a César. Para nada. Eran palabras de boca para afuera, solo para lograr su objetivo de que mataran a Jesús. Evidentemente, era tanto su desespero para que crucificaran a Jesús que hasta se tragaron su orgullo y dijeron lo que dijeron. Y Pilato finalmente cede ante la presión política. Jesús es condenado. Desde afuera parece el final, pero es aquí donde el cielo está avanzando. El plan está avanzando. Lo que parece un castigo, lo que parece una injusticia, es el acto más poderoso de amor y justicia jamás realizado. Amén. A veces la vida cristiana incluye sufrimiento y algunos pueden decir amén. Y incluso puede incluir fracaso. Pero en Cristo aún el castigo, aún en ese momento difícil, hay victoria. La cruz no fue una derrota, sino fue el campo de batalla donde Jesús venció sobre el pecado, sobre el infierno y sobre la muerte. Amén. Yo no sé jugar ajedrez. Algunos de ustedes quizás saben. Pero he leído que un experto de ajedrez puede sacrificar su reina si sabe que el jaque mate es inevitable. Y muy confiado lo pone ahí. Igualmente Jesús entregó su vida física, pero lo hizo para ganar toda la eternidad para nosotros. Amén. Dios es bueno y todo el tiempo. Todo en este pasaje grita a dura voz derrota. Pero en realidad lo que se debe escuchar es la proclamación de triunfo. Jesús triunfa. La humildad, el silencio, el sufrimiento de Jesús no fueron señales de fracaso, sino las herramientas del reino para traer la victoria más grande de toda la historia. Jesús triunfa. Por eso no lo subestimes, no lo malinterpretes y no te avergüences de declarar que Él es tu Salvador, Él es tu Señor. Amén. Él no fue vencido, Jesús venció. Ahora pregunto, si hay alguien aquí que no le sirve, que no le ha entregado su vida a Jesús, ¿has reconocido ese triunfo en tu vida? ¿Estás viviendo como si la cruz fuera una derrota o como si fuera una victoria? Hoy puedes confiar en el Cristo triunfador. Y Él triunfó no por la fuerza de este mundo, sino por el poder eterno de Dios. Te quiero decir en esta mañana, querido amigo, si no le sirves, hoy es una buena oportunidad para entregar tu vida al Señor. Él, como digo aquí muy a menudo, Él está con sus brazos abiertos, como los tuvo en la cruz, para recibirte. Pero sí tienes que arrepentirte de tus pecados. Recientemente alguien me criticó de que yo hablaba mucho de pecado y que había que hablar del amor de Dios. Y por supuesto me criticaba por un segmento de menos de un minuto. ¿Okay? Mis amados, ¿okay? El amor de Dios es tan grande, su favor, su misericordia, su gracia, por su amor. Pero aún todo eso que es enorme,
se requiere que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocerlo a Él como Salvador, como Rey, como Redentor. Eso es. Hay personas que quieren servirle a Jesús a la distancia. Quieren seguirlo como hacía Pedro a la distancia. Pero Jesús nos invita a estar cerca a Él. Él quiere ser tu Salvador. Él quiere ser tu Señor. Y esta mañana, si alguien quiere entregar su vida al Señor, yo quiero orar contigo. Voy a estar de pie allí un momento. Quiero que si alguien quiere entregar su vida, que sepa que estamos aquí para orar contigo, para dar inicio a esa vida nueva en Cristo. Oremos. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por darnos a Jesús, te damos gracias de que nosotros merecíamos ser castigados, nosotros merecíamos esa cruz, pero tú, en sustitución de nosotros, tomaste ese castigo. Te damos gracias y estamos eternamente agradecidos de que podemos ser salvos. Somos salvos, somos limpios por tu preciosa sangre. Tenemos seguridad de nuestra salvación, no por nuestros méritos, sino por los tuyos, Jesús, porque tu sacrificio fue perfecto. Te pedimos hoy por aquellos que quizás todavía no han entregado su vida a ti, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que traes convicción de pecado. Espíritu Santo, tú eres el que puedes traer a las personas a ti, Señor. Que hoy sea ese día de salvación para esas personas. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.